Hoy te voy a explicar por qué la supuesta apertura del régimen cubano al exilio no es una señal de libertad, sino una jugada desesperada. Porque ahora la dictadura dice que quiere que los cubanos de afuera inviertan en Cuba, pero al mismo tiempo deja claro que no piensa soltar el poder, no piensa cambiar el sistema y no ofrece garantías jurídicas reales. Entonces la pregunta no es si te dejan invertir. La pregunta es, ¿quién protege tu dinero cuando el mismo Estado que te persiguió sigue mandando? La propuesta fue anunciada en marzo de 2026, en un momento de colapso económico, crisis energética y conversaciones con Washington. Y eso nos obliga a mirar más allá del titular, porque una cosa es abrir la puerta para que entre dinero, y otra muy distinta es abrir la puerta para que entre la libertad. Vamos a traducir esto al español claro, sin propaganda comunista. La dictadura necesita dólares, necesita oxígeno, necesita tiempo y necesita vender la imagen de que está cambiando. Pero si tú inviertes y el Partido Comunista sigue por encima de la ley, si los tribunales no son independientes, si la propiedad depende del capricho político, entonces eso no es una oportunidad de negocio, eso es una trampa. ¿Qué fue lo que anunciaron? Que los cubanos residentes en el exterior, incluyendo emigrados y descendientes, podrán invertir, participar o incluso ser dueños de negocios privados en Cuba, y asociarse en proyectos a través de empresas en el exterior. En cualquier otro país, alguien podría decir, bueno, eso suena a modernización. El problema es que en Cuba nada ocurre en un vacío. Esto llega justo cuando el sistema está asfixiado, cuando el país está quebrado, cuando hay apagones, cuando hay escasez, cuando la gente huye por miles, y cuando el régimen tiene una urgencia brutal por captar recursos. O sea, no estamos viendo un acto de reconciliación nacional, estamos viendo una operación de supervivencia. Y aquí viene el detalle más importante de todo este tema. Mientras te dicen ven a invertir, también te están diciendo no te metas con el poder. Y ahí está la trampa. Porque al mismo tiempo que intentan proyectar esta supuesta apertura económica, dejan claro que la presidencia, el sistema político y la estructura del poder no están en negociación. Traducido, quieren alivio, quieren divisas, quieren margen, pero no quieren desmontar ni una sola pieza esencial de la maquinaria que oprime al pueblo cubano. Entonces esto no es una transición económica hacia la libertad. Es un intento de maquillaje para presentarse como razonables, pragmáticos y abiertos, mientras conservan intacto el monopolio del poder. Ahora vamos al punto que más le interesa a cualquier empresario serio, la seguridad jurídica, porque aquí es donde toda esta supuesta apertura se estrella contra la realidad cubana. En una inversión normal tú preguntas, si hay un conflicto, ¿a qué tribunal voy? Si el Estado cambia de opinión, ¿qué derecho me protege? Si un funcionario me bloquea una licencia, ¿puedo defenderme? Si me expropian, ¿quién me compensa de verdad? En Cuba, bajo dictadura, esas preguntas no tienen respuesta confiable, porque no basta con que un ministro haga un anuncio. Se necesita un marco legal estable, tribunales independientes, protección real de la propiedad, reglas claras y mecanismos de arbitraje que no dependan del humor político del régimen. Y eso hoy no existe. Ese es el centro del problema. Quieren atraer dinero sin construir confianza. Quieren proyectar normalidad sin establecer Estado de Derecho. Quieren que el exilio arriesgue su capital en un sistema donde el poder político está por encima de cualquier contrato. Entonces la pregunta real no es si te dejan invertir. La pregunta real es, si mañana decides entrar con tu dinero, tu esfuerzo, tu experiencia y tu prestigio, ¿quién te garantiza que no te lo quitan todo cuando cambie el viento político? ¿Quién te protege si entras en conflicto con un militar, con un burócrata o con un funcionario del partido? ¿Quién decide al final, la ley o la dictadura? Y todos sabemos la respuesta. Entonces, ¿para qué lanzan esto ahora? Primero, para mandar una señal a Washington, mírennos, estamos cambiando, somos flexibles, podemos dialogar. Segundo,
para tentar al exilio con la promesa emocional del retorno económico y afectivo. Tercero, para dividir a la oposición entre los que creen que hay que entrar y los que entienden que eso fortalece al régimen. Y cuarto, para ganar tiempo. Tiempo para respirar, tiempo para seguir reprimiendo, tiempo para seguir negociando desde una fachada de apertura. Eso es viejo en el castrismo, simular reformas cuando la presión aprieta. Yo sé que este tema toca una fibra emocional, porque muchos cubanos sueñan con reconstruir lo que les arrebataron. Sueñan con volver, con levantar un negocio, con ayudar a su familia, con sembrar algo suyo en su tierra, y precisamente por eso esta maniobra es tan peligrosa, porque juega con el dolor del exilio, juega con la nostalgia, juega con el deseo legítimo de regresar y reparar. Pero una dictadura que no reconoce derechos, no te está invitando a prosperar. Te está invitando a financiar su propia supervivencia. Y aquí hay algo que hay que decir con total claridad. El exilio cubano no salió porque sí. El exilio cubano salió empujado por la represión, por la confiscación, por la censura, por la persecución, por la falta de libertades, y por la destrucción sistemática del país. Entonces resulta ofensivo que ahora, después de décadas de atropello, el mismo aparato que expulsó a millones de cubanos pretenda presentarse como anfitrión confiable para su dinero. No. No se puede separar la inversión de la memoria. No se puede separar el negocio de la justicia. No se puede hablar de oportunidad económica mientras siguen intactos los mecanismos que destruyeron la economía nacional y aplastaron los derechos de los cubanos durante más de 6 décadas. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto en la negociación con Trump? Muy simple. La Habana intenta llegar a la mesa con una carta de supuesta flexibilidad económica para evitar que la presión externa suba todavía más. Quiere decir, podemos mover algo, podemos abrir algo, podemos conversar, pero lo que no quiere tocar es la raíz del problema, el monopolio político, la represión y la falta de Estado de Derecho. Y ahí está el choque, porque si Washington exige cambios reales y La Habana solo ofrece cosmética económica, esto puede convertirse en otro capítulo de dilación controlada. En otras palabras, el régimen ofrece migajas económicas para evitar una discusión seria sobre libertad, transición y desmantelamiento del aparato represivo. Ese ha sido siempre el libreto. Cuando están contra la pared, maquillan. Cuando necesitan tiempo, prometen. Cuando necesitan dinero, flexibilizan un poco, pero sin tocar nunca el corazón del sistema. Sin elecciones libres, sin pluralismo real, sin independencia judicial, sin prensa libre, sin garantías efectivas, sin devolución del poder al pueblo, y por eso hay que tener mucho cuidado con los titulares bonitos, porque el titular dice inversión, pero la realidad dice control, el titular dice apertura, pero la realidad dice supervivencia del régimen, el titular dice oportunidad, pero la realidad dice riesgo absoluto para cualquiera que crea que puede hacer negocios normales en una dictadura anormal. Mi opinión es clara, el exilio no puede convertirse en el salvavidas financiero de una dictadura que no ha pedido perdón, no ha devuelto derechos, no ha desmontado la represión y no garantiza ni propiedad, ni justicia, ni libertad. Negociar una transición real no es lo mismo que aceptar una trampa elegante. Invertir sin garantías, bajo un sistema sin separación de poderes, no es patriotismo económico, es entrar a un juego donde el árbitro, el rival y el dueño del estadio son la misma dictadura. Y ya sabemos cómo termina eso. Cuba no necesita que le echen dinero encima al sistema que la hundió. Cuba necesita libertad. Cuba necesita seguridad jurídica de verdad. Cuba necesita instituciones independientes. Cuba necesita elecciones libres. Cuba necesita desmontar la estructura de control político que asfixia a la nación. Todo lo demás son parches. Todo lo demás es propaganda. Todo lo demás es una jugada para ganar tiempo. Por eso, cada cubano dentro y fuera de la isla tiene que mirar esta noticia con cabeza fría. No con desesperación, no con nostalgia,
no con ingenuidad, porque la dictadura puede cambiar el lenguaje, puede cambiar el marketing, puede cambiar el empaque, pero sigue siendo dictadura, y una dictadura que te quiere como inversionista, pero no te quiere como ciudadano libre, no te está ofreciendo un futuro, te está ofreciendo una trampa. Yo quiero leerte en los comentarios. ¿Tú crees que esta apertura al exilio es real, o es otra maniobra para ganar tiempo? ¿Invertirías un solo dólar en Cuba mientras el Partido Comunista siga controlándolo todo? ¿Y qué debería exigir Estados Unidos en cualquier negociación? ¿Dinero? ¿Reformas o libertad real? Déjame tu opinión. Comparte este video con otro cubano y suscríbete, porque aquí no repetimos propaganda. Aquí desmontamos la trampa completa.